Gracias a Dios por todo ello. Segunda de Corintios capítulo 5, 17. Vamos a la escritura, mis hermanos. Este es un verso muy conocido, yo creo que no puedo decir bastante trillado, ¿verdad? Pero es uno de los versos que quizás más conocemos, aparte de Juan 3:16, ¿verdad? Lo repetimos continuamente porque segunda de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos en esta noche el gran privilegio que nos diste, Señor, al transformarnos, al darnos una nueva vida. Quiero pensar que no somos como éramos antes. Cada uno de nosotros nos conocemos a nosotros mismos, y quizás nosotros nos hemos ido conociendo también a través del trato, de la convivencia, Señor, por años con algunos, por meses con otros. Pero Señor, tú nos has transformado. Quizás conocimos a alguien que era todo lo contrario de lo que es ahora, porque Señor, todo debido a la gracia y a tu poder. Gracias por hacernos nuevas criaturas. Gracias por perdonarnos y quitar, Señor, de nosotros todo aquello que nos estorbaba. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando, mis hermanos, ¿verdad?, durante los miércoles, y recuerdo que un jueves también lo hicimos, acerca del agradecimiento, algunas razones del por qué estar agradecido con Dios, algunas de las razones del por qué dar gracias a Dios. Y sabe que muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted quiere orar, ¿verdad? Va a orar y a veces dice, pero ¿por qué oro? ¿Qué voy a pedir o qué voy a decir? Y a veces como que nos hace falta algo por qué orar, ¿verdad? Y entonces cuando no tenga algún motivo de petición, porque no solamente por petición o para pedir es que vamos al Padre, sino también vamos por agradecimiento, por gratitud, reconociéndole, ¿verdad? Y entonces esta mañana yo despertaba a las 3:20 de la mañana, el gallo todavía no cantaba, le gané, ¿verdad? Pero despertaba y dije, bueno, miré el reloj, eran, ¿verdad?, todavía las 3:20, no nos levantamos hasta como a las 5:30, entonces dije, bueno, y empecé a orar, ¿verdad? Y pasó el tiempo y también quería seguir durmiendo porque yo sentía que mis ojos todavía querían seguir, ¿verdad? Entonces, pero no podía, y seguí orando, y lo único que podía decirle, Señor, gracias, gracias, ¿verdad? Y acordándome de mis hermanos que han salido ya, gracias a Dios, de toda esta situación, que han estado enfermos, otros que todavía están, ¿verdad?, pidiendo por nuestra hermanita María Bobadilla, y todo lo que venía al pensamiento, ¿verdad?, pidiéndole al Señor por ellos. Entonces, dándole gracias a Dios por la iglesia, por su pueblo, por cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos? Cuando no tenemos algún motivo, darle gracias a Dios. Y razones sobran, ¿verdad? Hemos mencionado porque no está enfermo, porque no ha pasado por situaciones. Cuando usted mira alguna noticia desgarradora, mataron a alguien, ¿verdad? Gracias, Señor, porque no fue alguien de mi familia, no estoy pasando por eso dolor, pero ayuda a aquellos. Mire, siempre hay razones del por qué dar gracias a Dios. Entonces, cuando hemos dicho, ¿verdad?, que damos gracias a Dios por esta iglesia, por este pueblo, por esta familia que tenemos. Damos gracias a Dios por el mismo Señor Jesucristo que se dio Él, ¿verdad? Que no dijo, voy a enviar a Miguel, voy a enviar a Gabriel, voy a enviar a otro ángel o algún querubín que vaya y tome mi lugar. No. Él quiso venir personalmente, ¿verdad?, encarnarse y sufrir y padecer. Y dice la Escritura que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nosotros, sino uno que fue probado en todo, dice, conforme, ¿verdad?, a todo lo que nosotros somos probados, dice, pero hallado sin
falta, sin mancha. Hebreos 4:15 dice eso. Entonces, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros y de nuestras debilidades. Entonces, Él se entregó. Damos gracias a Dios por Él. Damos gracias a Dios por su fidelidad, ¿verdad? Dimos gracias por su salvación y estuvimos hablando varios puntos muy importantes, ¿verdad? Porque hay muchas personas que vienen a la iglesia y piensan que estar sentados en la iglesia o servir en una iglesia solo hace salvo. No, nos hace salvo esa relación que tenemos con Jesucristo, el haber aceptado la salvación que Él nos dio allá en su muerte en la cruz del Calvario, ¿verdad? Tenemos que aceptar el perdón, pedirle perdón a Dios, reconocer que somos pecadores. Hay tantas cosas que podemos reconocer cuando estamos entregando nuestra vida a Dios. Entonces, damos gracias a Dios por su salvación. Imagínense, nosotros estamos ya, dice la Escritura, que estábamos ya condenados, ¿verdad? Sin embargo, cuando Él vino, llegó a nuestra vida, nos sacó, haga de cuenta que literalmente, ¿verdad? Nos arrancó del infierno a su luz admirable, a su gloria eterna. Entonces, eso es lo que el Señor hizo, nos dio salvación. ¿Cómo no estar agradecido a Dios por ello? Y yo escucho a veces los testimonios, doy gracias a Dios por el perdón de los pecados cometidos, doy gracias a Dios por la salvación que me ha dado. ¿Me entiende? Qué importante es reconocer que sin Él no somos nada, como dice Juan 15, separados de Él, nada somos. Y no podemos hacer absolutamente nada, porque no podemos llevar frutos. La rama, una vez que es desgajada o rota, quebrada del árbol, ya no puede, aunque tenga flores, no va a llevar frutos, se muere. Entonces, ¿cómo no dar gracias a Dios por la vida nueva que nos ha dado? Es en esta noche. Hemos dado gracias a Dios por su fidelidad. Su fidelidad es que su palabra no cambia, Él permanece, ¿verdad? Había un hombre que decía, yo aprendí desde muy pequeño, porque mi padre era ministro, dice, a dar mis diezmos. ¿Verdad? Era un hombre bien agarrado, bien codo, no se compraba ni siquiera un plato de comida, pero, ¿verdad? Bueno, ahí siempre estaba yo para bendecirlo con un taquito, un burrito, ¿verdad? Pero eso sí, él no fallaba con sus tiempos. Y a veces juntaba, ¿verdad? Y cantidades grandes, porque ganaba muy bien, y tenía que llevarlo a la iglesia. Y entonces él decía, y le decía a los demás, dice, yo sé que me voy a ir al infierno, lo decía así, ¿verdad? Pero dice, esto, dijo, es una promesa, y Dios la cumple. Mira que tenía más de 70 años y todavía estaba trabajando, haciendo el trabajo que hago yo. Entonces, hay quienes hacen, ¿verdad? Suyos esa promesa. Entonces, Dios en ese aspecto es fiel. Él dice, pruébame en esto y verás. Entonces, todo aquel que aporta, todo aquel que da, es bendecido, porque es una palabra que salió de Dios y Él mantiene su palabra. Nosotros somos infieles, dice, pero Él permanece fiel. Y en su misericordia, bueno, en su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. En su misericordia, ¿verdad? Nos soporta, nos tiene mucha paciencia. En su misericordia nos perdonó cuando no merecíamos, ¿verdad? Y le puse algunas ilustraciones para que pudiéramos entenderlo, ¿verdad? Aquella mujer que fue y le pidió a Napoleón que misericordia por su hijo, y verdad, y él le dice, señora, este es el segundo delito que su hijo ha cometido, y le dice, lo que merece es morir, ¿verdad? Él se le está aplicando la justicia, y ella dice, no es justicia lo que busco, sino misericordia. Le dijo, pero él no merece misericordia. Señor, si él mereciera la misericordia, entonces no sería misericordia. Y eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Cuando nosotros no merecíamos misericordia, Él nos lo dio. Amén. Entonces, esas son las razones por las que hemos estado hablando. Y en esta noche, mis hermanos, gracias a Dios por la nueva vida. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, estamos en Cristo. Estar en Cristo es haber creído en Cristo, es haber aceptado lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, es haberle reconocido, ¿verdad?, que somos pecadores y que necesitamos ser perdonados por Él. Y entonces ahora pasamos a ser hijos de Dios. Y entonces eso es estar en Cristo. Estar en Cristo es creer en Cristo, creer ayer, creer hoy, creer mañana. Dice que somos nueva criatura, somos transformados, somos hechos nuevos. Las cosas viejas dice que pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir, mis hermanos, ¿verdad?, que la transformación es uno de los regalos más grandes y maravillosos que Dios nos ha dado.
Imagínense qué gran bendición cuando quizás, bueno, en una ocasión un hombre decía, le decía a otro que recientemente estaba yendo a la iglesia, le dice, ¿a poco tú te tragas ese cuento de que Jesús convirtió el agua en vino? Y le dijo él, pues sabes una cosa, dijo, sí, y en mi casa sucedió eso también. Ah, sí, dijo, antes, dijo, en mi refrigerador solamente habían cervezas, habían vinos, habían muchas otras cosas, dijo, menos leche y comida para mis hijos. Pero desde que el Señor llegó a mi vida, dijo, transformó todo eso en comida, en alimento. Entonces, es ver a un hombre, ver a una familia transformada de antes, ¿verdad? Pleitos, celos, contiendas y todas esas cosas que suceden en los corazones que no tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Donde hace falta la paz, donde hace falta el amor, ¿verdad? Cuando Jesucristo llega, cuando la palabra empieza a entrar en la vida y empieza a ver esa transformación, la palabra es viva, es donde toma vida en nosotros, ¿verdad? Y empezamos a ser los protagonistas ahora, donde la palabra es eficaz y entonces hay esa transformación. Por eso es el regalo más maravilloso. Si usted, ¿verdad? Si alguien continúa viviendo todavía y practicando los pecados que hacía antes de conocer a Cristo, lo sigue practicando hasta hoy, necesita revisar su vida, porque, ¿verdad? Porque a lo mejor no ha creído todavía. A lo mejor ha fallado, ¿verdad? Pero necesita pedir perdón otra vez al Señor. Entonces, usted no puede tener a Cristo en su corazón y seguirse divirtiendo como se divierte el mundo, ¿verdad? Porque la Escritura dice que de una fuente nos puede salir agua dulce y agua amarga a la misma vez. Ahí usted va a decir, ahora hay máquina, dijo que de una saca soda de naranja, en otra no estamos hablando de esa fuente, ¿ok? Estamos hablando de una fuente natural donde sale un agua que es manantial, agua pura, ¿verdad? Entonces, no hecha por el hombre, sino de una fuente natural, hecha por Dios. Entonces, porque no podemos tener a Cristo en nuestro corazón y seguir divirtiéndonos y revolcándonos todavía en el pecado del mundo, o escondiéndonos, ¿verdad?, para hacer el pecado. Entonces no podemos, porque andamos lejos allá en otra ciudad, o aquí no creo que aquí me encuentre con el pastor, no creo que aquí me encuentre con algún diácono, algún hermano, ¿verdad? Entonces vamos a darle vuelo a la hilacha. Ahí está Dios, mis hermanos. Ahí está Dios. Y la tentación no necesita ir tan lejos, porque aquí y en todos lados usted puede tenerla. Pero, ¿verdad? Cuando usted la confronta, cuando usted teme a Dios y cuando usted se guarda de todas esas cosas, Dios lo honra. Entonces usted va a tener victoria, porque dice la Escritura que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Entonces, hay cosas que el hombre, ¿verdad? Porque todavía está indeciso, está aquí, pero todavía le gana poquito lo del mundo. Dice la Escritura en Proverbios 28:13, que el que encubre su pecado, dice que no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice que alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Verdad? No encubrir nuestro pecado, porque cuando lo encubrimos, eso va a estar ahí. Entonces, en cuanto usted se da cuenta, usted tiene que decírselo al Señor, ¿verdad? Muchas veces lo que ayuda, ¿verdad? En el caso de tener nuestra pareja es decirles, ¿sabe qué? Yo estoy teniendo problemas con esto, ¿verdad? Siento que esta es una debilidad que tengo, entonces yo se lo voy a decir, pero no quiero seguir luchando con ello. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes han visto una película, ¿verdad? La prueba de fuego, donde el muchacho está batallando con un montón de cosas, ¿verdad? Y al final tiene que deshacerse con todo aquello que le está perturbando y que está creando todavía muchas cosas en su mente. Entonces dice el verso 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Estando solo o estando acompañado, estando donde usted esté, ¿verdad? Usted teme a Dios. Dice, mas el que endurece su corazón, dice que caerá en el mal. No, si yo puedo, ¿verdad? Puedo ir y divertirme allá y luego vengo y pido perdón. Ajá, ¿hasta cuándo va a durar eso? La Escritura dice que Dios no puede ser burlado. Entonces, hay personas que son religiosas,
van a la iglesia o vienen a la iglesia, ¿verdad? Pensando y hacen todo lo que se supone que un cristiano debe hacer y se comportan en la iglesia muy amables, pero en la casa, ¿verdad? Son como candil de la calle y oscuridad de su casa. Pueden comportarse muy religiosamente porque es una religión para muchos, ¿verdad? Y eso es la religión, una apariencia, es mantenerse un estado vamos a decir, de balance según ellos, ¿verdad? Para que su negro se ponga un poquito gris, vienen a la iglesia, cumplen, dan su diezmo, ofrenda, etcétera, o hasta pueden servir, pero eso es todo. Pero su relación, ¿verdad? Nosotros como cristianos, nosotros tenemos una fe, una relación con nuestro Señor Jesucristo, y esa relación no la vivimos solamente el domingo, el miércoles cuando venimos aquí o cuando nos reunimos en una reunión de damas o de varones. No, esa fe la practicamos todo el tiempo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, todos los días, ¿verdad? Y no solamente cuando venimos aquí, sino en nuestra casa también, en nuestro trabajo, ahí donde está nuestra familia, ahí es donde vamos a practicar, ¿verdad? Precisamente esto que venimos a aprender aquí. Entonces, dice Santiago capítulo 4, verso 4, dice: oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Muchas veces nosotros todavía, ¿verdad? Cuando estamos a lo mejor empezando, pensamos que todavía podemos manejar, podemos venir a la iglesia y podemos mantener esas amistades del mundo. Si no estamos siendo influencia para ellos, para acercarlos a Dios, es mejor que nos retiremos, porque tarde o temprano otra vez vamos a volver para allá. Hace tiempo les platiqué de una persona que andaba bien entrado, ¿verdad? Y precisamente de este señor al que les había platicado, alguien le dijo: mira, ten mucho cuidado, porque este señor, dijo, te va a llevar a la cantina otra vez. Y dijo: no, yo me lo voy a llevar a la iglesia. ¿Y sabe dónde terminó? En la cantina. ¿Por qué? Porque la influencia del otro señor pudo más. Entonces necesitamos, ¿verdad?, tener mucho cuidado con esas amistades del mundo. Y la Escritura nos dice que ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, escuche bien, se constituye enemigo de Dios, porque no puedes quedar bien aquí y allá. Dice: o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Mire, Dios nos ama, nos cuida, ¿verdad? Y por supuesto que Él no comparte su gloria absolutamente con nadie. Entonces, dice Filipenses 3:8, cuando habla acerca del apóstol Pablo, ciertamente dice: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todo lo que el apóstol Pablo, al conocer a Jesucristo, él lo daba por basura. Y sabe que no era cualquier cosa. Usted sabe que el apóstol Pablo era una persona bien, no solamente elocuente, sino bien preparada, una preparación, se preparó. De hecho, él estudió a los pies de Gamaliel, dice la Escritura. Era un hombre muy reconocido, uno de los maestros de Israel, muy reconocido de esa época. Era un hombre que al parecer, ¿verdad?, sin ser casado, era parte del Sanedrín, o sea que era un personaje muy importante. Políticamente pudiéramos decir que tenía un alto rango, ¿verdad? Entonces tenía muchas influencias, podía ser, ¿verdad?, de acuerdo a la ley que él practicaba. Por eso obtenía cartas y iba y sacaba a los cristianos donde quiera que estaban y los traían y los ejecutaba y no había problema. Entonces era un hombre con esos rasgos, ¿verdad? Entonces, pero él dice que todo eso ahora lo tiene como basura para ganar a Cristo. Entonces, lo que sea, mis hermanos, que nosotros con lo que estemos batallando, hemos hablado de la prioridad. Dios es nuestra prioridad. Otro punto: gracias a Dios por cambiar nuestro lamento en alegría. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor, ¿verdad?, pasamos lo que los salmistas declaran? Dice el Salmo 30:11, dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría.
Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Y escucha bien, solamente el que ha experimentado la soledad, la depresión, sabe lo que los salmos dicen cuando el salmista está declarando palabras como estas, como el Salmo 41, donde dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice el verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermanos, muchos de nosotros a lo mejor estuvimos en ese lodo cenagoso, ¿verdad? ¿Y sabe qué es el lodo cenagoso? Es el lodo cenagoso en el que usted, ¿verdad? Es un pantano del que entre más esfuerzo haga usted por salir, más se hunde. Puede ser una situación económica, puede ser una situación de familia, de matrimonio, puede ser una situación que quizás vivió en ¿verdad? Situaciones emocionales, sentimentales en el pasado, ¿verdad? En el cual todavía se sentía esclavizado en ello. Y sabe que en estos tiempos todavía hay personas que viven la esclavitud de una manera física, ¿verdad? Mujeres que son sometidas por los esposos, o personas que trabajan en lugares aquí. Quizás no se da de esta manera, pero en los países nuestros donde habían personas de servicio, le llaman algunos, otros le llaman criados, otros le llaman sirvientes, etcétera, ¿verdad? De esas personas que por unos cuantos pesos van y trabajan y viven aún dentro de la misma casa, que pocas veces pueden ver y estar con su familia, y que muchas veces son también abusados en todos los aspectos. Los tratan como si fueran esclavos, ¿verdad? La manera como se les habla, la manera como se les abusa en todos los sentidos. Entonces eso es triste, todavía existe hasta hoy día. Gracias a Dios que nosotros no estamos ahí. ¿Se imagina cómo se siente una persona con esa impotencia y con la necesidad de seguir ganando unos cuantos pesos para mantener a la familia, y que vive de esa manera y que tiene que someterse a todo lo que se le ponga? Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, por aquellos que han sido sacados del pozo de la desesperación. Quizás alguno de ustedes ha sabido qué es eso a través de una enfermedad, a través de, ¿qué otra cosa podemos decir? Un estado de desesperación. Sabe que cuando vino la recesión hace tiempo, mucha gente terminó en el hospital, muchos en el panteón, por la razón de que estaban en la desesperación, no sabían qué hacer. Muchos se quitaron la vida porque dijeron: mi trabajo de 30 años, mi trabajo de 40 años, todo mi esfuerzo se fue de un día para otro, ya no pudimos, ¿verdad? Lo perdimos todo. Entonces, y se encontraron en ese pozo cenagoso, en el que querían salir de la situación, pero no había forma de cómo. Y lejos de salirse, enterraban más. Entonces, pero cuando buscamos a Dios, escuche bien, porque cuando clamamos a Dios en nuestra desesperación, en nuestra soledad, Dios nos sacó adelante. Y dice la Escritura, ¿verdad? Ahí el salmo que leímos: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Nos sacó de ese lodo cenagoso que a lo mejor éramos nosotros mismos, mis hermanos, con un carácter, una actitud, un semblante, a lo mejor un temperamento que nos hacía estallar, y que muchas veces eso traía dificultad a nuestro matrimonio. No éramos felices por eso mismo. Y quizás muchas veces nuestro matrimonio estuvo en peligro por causa de estar hundidos ahí, porque estábamos desesperados, porque no había ese cambio ni siquiera en nosotros mismos. Pero cuando clamamos y buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Él nos escuchó y nos sacó de ahí y nos hizo estar firmes. Amén. ¿Cómo no estar agradecido a Dios por todo porque ha sanado nuestro corazón? Porque ahora ya no hay tristeza, porque ahora no hay dolor, porque no estamos en la situación que otros están en ocasiones cuando estábamos pasando por muchas dificultades, ¿verdad? Y entonces yo le decía a mi esposa: pensamos que estamos mal, pero si miramos a nuestro alrededor, hay quienes están peor. Nosotros por lo menos todavía tenemos una casita, ¿verdad? No es de nosotros, pero ahí, ¿verdad?, nos cubrimos. Hay quienes no tienen.
Nosotros por lo menos tenemos unos hijos que, ¿verdad?, van creciendo, no comen mucho, por lo tan flacos, pero hay quienes tienen o no tienen hijos, ¿verdad? Porque no pueden, no sé, por diferentes situaciones, o hay quienes tienen hijos pero los tienen lejos, etcétera, ¿verdad? Gracias a Dios porque estamos unidos, estamos juntos, ¿verdad? Dicen que decía mi papá, que sea tortilla dura pero en tu casa, ¿verdad? No comiendo comida buena, pero allá con maltratos, con abusos en otro lado, ¿verdad? Porque a algunos nos tocó vivir eso, pero gracias a Dios, aquí estamos. O sea, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, porque cuando Cristo llegó a nuestro corazón, cuando ahora la esperanza de vida es Dios y servimos a Él, entonces, ¿cómo no estar agradecidos? Dios es bueno. Entonces, hablo mucho, ¿verdad? Nos hizo sacar de ese hoyo de la desesperación, de ese pozo de lodo. Ya no nos sentimos, ¿verdad?, mal ni culpables por todo aquello que a lo mejor nosotros también nos tocó vivir. Saben que en mi niñez no siempre fue, especialmente cuando uno es, y yo se lo platico a veces a mis compañeros para que vean que los chaparritos no tienen que ver, todos son más altos que yo, ¿verdad? Me toca hacer el trabajo más pesado. Y me dicen, ¿te ayudo? Le digo, no, yo puedo. Tengo 50 años, me miro viejito, ¿verdad? Y entonces cuando por alguna razón tratan el tema, ¿verdad?, de que se agarraron a golpes y que no sé qué, yo nomás me quedo calladito y hablo cuando tengo que hablar, ¿verdad? Pero sabe que desde niño yo sé lo que es eso, yo sé lo que es el bullying, yo sé lo que es la burla, yo sé lo que es el maltrato, el abuso físico y todo eso, yo lo sé, porque yo lo viví en gran parte. Entonces, cuando los niños de nuestra edad o de la escuela se dan cuenta que tú no tienes papá, no tienes mamá, no tienes quien te proteja, tú vas a ser como el saco, ¿verdad?, donde se van a querer hacer boxeadores. Entonces todos se quieren convertir en tu papá, todos te quieren golpear, ¿verdad? Y entonces desde muy temprano pues aprendí a defenderme, ¿verdad? Para la edad de 12 años yo ya era temido. Era el más chaparrito, pero, ¿verdad? Y no es con jactancia, mis hermanos. Llegó el momento en el que a mí me daba lástima golpear a alguien, porque quizá no bueno, pues fuerza, gracias a Dios, nunca me ha faltado. Pero uno va creciendo en habilidad, en lo que uno se va. Y entonces, a los 17 años fue mi retiro. Me tocó con un boxeador. Sentía cada golpe como si fuera el final. Miraba el universo lleno de estrellas. Me rompió la nariz. Corrí y me alcanzó. Fue la única vez que me acuerdo que me tenía abajo y me estaba dando de golpes y yo gritaba, quítenmelo, quítenmelo, pero con desesperación. Digo, porque si me logro levantar, voy a... No podía. Todas las cosas que uno tiene que pasar, que uno tiene que vivir, muchas cosas que muchas veces los padres no se llegan a enterar, que los hijos pasamos, o que nuestros hijos pasan y que nosotros no nos llegamos a enterar. Es triste, pero ¿saben? Dios siempre estuvo ahí. Por alguna razón Dios me guardó. Quizá pude haber muerto en algún pleito, en alguna pelea, en alguno de esos caminos peligrosos en los que anduve, porque anduve en caminos peligrosos. Nunca lo he dicho, no me acuerdo. Pero hubo un tiempo que yo cargaba un R15. Nunca lo usé, gracias a Dios. Hubieron personas que quisieron usar contra mí armas. Creo que nunca lo he dicho tampoco. Pero hubo alguien que con una 380, si los que conocen de armas, me balaceó en los pies porque quería que yo bailara. Me dijo, vas a bailar, indio, me dijo. Me quedé parado. Y las balas solamente entraban allá alrededor de mis pies. Ni una me tocó.
Yo era bravo. Pero en ese momento yo no traía con qué. Gracias a Dios. Dios me guardó de tantas cosas, hermanos. En serio que, ¿cómo no estar agradecido? Amén. Por eso cuando cumplí los 50 años dije, ya, Señor, es ganancia. Bendito sea su nombre. ¿De qué te ha sacado, hermano? ¿De dónde Dios te sacó? Quizás había tanto dolor en tu corazón y Dios ya lo sanó. Quizás no había esperanza y ya Dios te puso esperanza. Quizás no había estabilidad en tu vida y dice la Escritura que te sacó del pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso, donde te querías salir y te estabas hundiendo más, pero cuando clamaste a Él, te sacó y dice que te puso sobre la peña, sobre esa roca firme y enderezó tus pasos. Tus pies se mantuvieron firmes. Agradezcamos a nuestro Dios. Padre, muchas gracias, porque tú eres bueno. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque en los momentos de nuestra desesperación tú estuviste ahí. En esos momentos en los que sentíamos que nos hundíamos, que caíamos en ese pozo profundo, como cuando estamos teniendo una pesadilla y vamos cayendo en un vacío. Tú estuviste ahí y nos ayudaste y nos diste fuerzas y nos socorriste y nos diste el apoyo. No te vimos en ese momento, sin embargo, tú enviaste tu ángel. Ese ángel a través de un amigo, de un compañero, de un hermano. Pero tú lo hiciste posible. Tú curaste nuestras heridas. Tú sanaste nuestros dolores. Gracias. ¿Cómo no estar agradecido contigo? Cuando nuestra vida quizás pudo haber terminado muy joven, sin embargo ahora podemos ver todo lo que tú nos has permitido. Esposa, compañera, hijos, vida, fortaleza, esperanza, una iglesia, una familia grande. ¿Cómo no estar agradecido contigo? Por nuestros padres, los que todavía podemos disfrutar de ellos. ¿Cómo no estar agradecido contigo, Señor? ¿Cómo no reconocerte? ¿Cómo no darte a ti la honra y la gloria? De todo lo que platicamos aquí, Señor, hay razones del por qué darte gracias. Porque muchos no han estado en nuestros zapatos. Porque muchos no han pasado por las situaciones que hemos pasado nosotros. Aún eso, Señor, se convierte en una razón para darte gracias. Gracias. Bendecimos tu nombre. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por el cuidado que has tenido con nosotros. Por la fidelidad de tu palabra. Gracias. No tenemos palabras. No tenemos cómo agradecerte, Señor, todo lo que tú has sido y has hecho para con nosotros. Permítenos en esta noche, Señor, llegar a ti con estas peticiones. Estamos tan agradecidos, pero también, Señor, somos los seres humanos más necesitados, porque necesitamos de ti todo el tiempo. Queremos pedirte en esta noche, Señor, por Matilde Pascual. También a la misma vez por Bernardino Bautista. Estos dos familiares de mis hermanos Pascual, Señor, para que tú estés obrando, Señor, en sus vidas. Padre, que en tu voluntad, Señor, tú puedas ayudarles a recuperarse, fortalece sus cuerpos. De este mal que ha sobrevenido a la tierra, Señor. Y si tú lo has permitido, Padre Santo, lo has permitido con propósitos.
Muchos han vuelto, Señor, su corazón otra vez a ti, por el temor, o por lo que sea, Señor, y otros permanecen indiferentes. Pero, Señor, tú sigues hablándonos. Padre, oramos por ellos, oramos por Matilde, por Bernardino, porque están en tus manos. Y esperamos, Señor, en ti, porque en ti confiamos. Lo que tú decidas, Señor, estará bien con nosotros. No podemos forzarte ni obligarte, Señor, a nada. Al contrario, estamos agradecidos. Agradecidos. Dice tu palabra que pueden estar rodeados de los mejores médicos. Lo dice de esta forma: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano trabaja la guardia. Señor, si tú no estás detrás de esos médicos que los atienden, de nada sirve. Te suplicamos, Señor, para que tú les visites, Padre. Visite su vida, visite sus corazones, y solamente tú sabes si ellos han creído en ti y han puesto su confianza en ti. Escucha, Señor, sus ruegos. Escucha los ruegos de sus familias. Aquí lo más importante es que ellos puedan conocerte, conocer al Dios verdadero. Y de la misma manera, Señor, seguimos orando por nuestros amados hermanos, por nuestras hermanitas Teresa Villa, por su pronta recuperación y fortaleza para su cuerpo. Sana su estómago, Señor. Trae sanidad, Padre Santo. Sánala, bendito Señor. Esa es nuestra súplica, Padre, delante de ti. Ese es nuestro deseo, Señor, que tú traigas fortaleza a su cuerpo, sanidad. Tú puedes hacerlo, no hay nada que sea difícil para ti. Por nuestra hermanita María Luz Bobadilla, para que tú sigas fortaleciéndola, Señor. Sabemos que en sus 80 años, Padre, estamos tan agradecidos porque esto es un milagro. Después de haber estado tan grave, Señor, con esta enfermedad del COVID y con condiciones, Señor, que ella ya tenía, Padre, ¿cómo no estar agradecido? Podemos ver tu mano, Señor, poderosa y misericordiosa. Te pedimos, Señor, por Maribel y por Felipe, porque su recuperación, Señor. Te suplicamos, Padre Santo, para que pronto ellos puedan dar testimonio de la grandeza tuya, mi Dios. Gracias por tu amor. En esta noche, Padre, te pedimos para que escuches nuestros ruegos desde este lugar, Padre. Perdónanos por todas las ofensas que hemos cometido una y otra vez, porque siempre, Señor, siempre fallamos. Pero tú eres el Dios de las oportunidades y tu palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.